Hola a todos, estamos aquí en Lo que calla la calle, en este podcast, este nuevo podcast dentro del canal de Sume Hospitalaria. Y esto lo hacemos en conmemoración al Día del Psicólogo, que es el día 22 de junio. Por eso tenemos aquí a nuestros dos expertos. Y el tema a tratar es el estrés postraumático en lo que es el personal de emergencias. Y más que todo lo vamos a enfocar en la área de Sume, pues. Bien, entonces le pido por favor entonces a la licenciada que se nos presente. Ok, buenos días, mi nombre es Génesis Martínez, psicóloga clínica. Anteriormente he tenido la experiencia con población neurodivergente en trastornos del espectro autista, altas capacidades y también en el manejo y atención en adultos. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días, mi nombre es Gruddiva Chiyambo, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicología jurídica y forense y tengo una maestría en lo que es protección de género. He trabajado, soy miembro jubilado del Servicio de Protección Institucional, soy voluntario de la Cruz Roja y mi trabajo más que todo y mi pasión son las emergencias, búsqueda y rescate. Excelente, muchas gracias. También conmigo se encuentra mi compañero José Díaz, ¿verdad? Buenas, mi nombre es José Villaverde, técnico de urgencias médicas. Ya llevo 14 años dentro del sistema y de hace 2 años para acá ya estoy full apoyando en la parte de entrenamiento para el personal de nuevo ingreso, de los médicos y diferentes talleres que hacemos aquí en el departamento de entrenamiento de la institución. Bien, por último, bueno, mi persona es Mónica Quintero, soy parte del departamento de entrenamiento, soy analista del mismo y pues comencemos de una vez. Entonces, ¿qué es el estrés postraumático? Bien, primero que todo, escuchamos mucho la palabra estrés postraumático y debemos dividirlo para que sea un poco más comprensible, ¿no? Estrés es una situación normal por la que todos pasamos, normalmente cuando no nos sentimos seguros o una situación pues que nos acelera un poco, ¿no? Por ejemplo, el tráfico, llegar tarde al trabajo, las cuentas de la casa y alguna, pero hay una situación que son manejables, ¿no? El estrés es manejable, es un estrés diario, ¿no? Pero cuando hablamos de postraumático, es después de haber tenido una situación de impacto fuerte que va causando entonces algunas situaciones que son afectadas más que todo las partes emocionales. Entendemos el estrés y está ligado entonces con el trauma. ¿Qué me dice usted, licenciado? En efecto, sí. Recordando que como tal en el estrés postraumático se da en situaciones o lo vas experimentando en situaciones donde la vida está en peligro o hay vulnerabilidad en el mismo. em, Podemos en algunos momentos observar que la persona pues puede contener ciertos recursos internos, llámese rasgos de personalidad, experiencias, una red de apoyo sólida, pero no obstante, como no todos los días estamos en las mismas condiciones, puede que en algún momento se trastoque algo. Estamos expuestos a alguna solicitud en concreto donde casualmente se relaciona o me hace pensar en alguna situación personal mía o bien eh, tengo alguna mm, o he notado que cierta población me genera o no mayor empatía, por lo cual al yo estar expuesto en sitio utilizando las habilidades para poder salvar esa vida, y no tener necesariamente el resultado que se espera, porque en este caso no, nadie está pensando en perder una vida, yo lo puedo quizás en el sitio dejar esa solicitud, no obstante, en casa empezar a rememorar, empezar a tener esa rumia de procedimientos o bien en casos posteriores a semanas, incluso años, e ir viendo el deterioro, ya sea conductual, ya sea emocional, ya sea en mis diferentes áreas de funcionamiento. Ok, entonces, en general, el estrés postraumático es un trauma. Pero obviamente, como dice la palabra, post-trauma.
Ujú. Entonces, me afecta. Entonces, hay que ver entonces cuáles son esos signos o síntomas que tiene ese estrés postraumático. ¿Cómo lo identifico? Bien, primero que todo, debemos pensar de que el estrés postraumático normalmente tiene, por decirlo así, 4 niveles, ¿no? El primer nivel, que es el contraexperimental, que sería no volver nuevamente a pasar por esto y tu mente empieza a trabajar en esto. La parte evitativa, no quiero ir a hacer esto, no quiero pasar por ahí, voy a dejar de hacer esto, inclusive mejor salgo de este trabajo porque me han pasado algunas situaciones de alto impacto. Luego viene la parte del mal humor, de situaciones intrafamiliares, inclusive problemas en el trabajo. Y al final la parte reactiva, que es la más difícil, que es donde ya empezamos a utilizar medicamentos, donde empezamos a refugiarnos en el alcohol o empezamos, que es lo peor, a utilizar entonces sustancias ilegales y entonces ya empieza a tornarse un poquito más difícil. Normalmente los primeros síntomas son insomnio, pesadillas, mal humor, falta de apetito, somnolencia y el disgusto o actuar de manera antagónica con las personas que nos rodean o con las que estamos trabajando. Ok, entonces, nuevamente, para hacerlo bien simplista, primer punto es no quiero. Exacto. De- Contraexperimental. O sea, después lo evito. ya lo experimenté, es como cuando tú le dices a un niño, prueba esto, está amargo, no quiero. Ok, Hay una resistencia, si lo pudiéramos poner en unas palabras. ok. Así es. Me resisto. Ujú, Después, si ya estoy a otro nivel, me resisto y lo evito. ujú. Ujú. Y después, para ponernos más, Entonces viene el mal humor, La no sé qué, la irritabilidad. entonces irritabilidad. lo manifiesto Exacto, así con es, mi conducta con así los es, demás. Y así entonces es. el cuarto nivel, Me busco entonces yo mismo cómo paso esto, o sea, me automedico, ¿no? ok. Empiezo a tomar medicamentos, empiezo a buscar el alcohol. Hay muchos que se refugian en otra clase de sustancias. O sea, busco cómo tratar ¿Cómo? de destruir Exacto. eso que me está haciendo daño y a veces la medicina puede ser peor que la enfermedad. Ok, entonces, quedando claro entonces con esos puntos. Me resisto, evito, veo mi conducta, Manifiesto, manifiesto la conducta y entonces busco cómo arreglar. yo me siento Ah, entonces, Busco porque yo no necesito alternativas psicólogo, ni Ujú. psiquiatra, ni nada de eso, porque yo puedo, ¿no? O sea, la cultura del yo puedo todo. Así es. Perfecto. Entonces, entendamos entonces que también nosotros como estamos dentro del ambiente, esto de lo que es el sistema de emergencias, según la OPS, estamos entre el 1 y 4%, en donde lo que es el personal de la emergencia que atiende emergencia está expuesto a este trastorno. Entonces, Villa, compártenos algunas anécdotas de calle. Bien, esto personalmente lo que me ha ocurrido es que una de mis primeras atenciones cuando entré como personal de nuevo ingreso al sistema, esto, una de mis primeras atenciones, porque era bien coaguloso, fue un incidente de múltiples víctimas, un bus coaster. Entonces, cuando llegamos a la escena, ya había, si no me equivoco, un carro del SPI y el personal nos estaba como indicando qué era la situación. Pero si no mal me equivoco, habían como entre 17 a 20 personas afectadas de la situación. Pero dentro de esas 17 a 20 personas había un pediátrico, un niño. Pero él ya no respiraba, eh, no tenía pulso. Eh, mis compañeros, porque yo era el más nuevo, uno de los más antiguos se acercó y vamos a revisarlo. Le hicimos las maniobras que se podían hacer en el momento y seguimos. Hay que atender a los demás. Nos dividimos para atender y revisar a los demás, hacer un triage para ver quién estaba más crítico, quiénes eran los que seguían atendiendo, mientras que pedíamos el apoyo de las otras ambulancias que venían. Pero sí, después de eso yo me quedé pensando, o sea, ¿por qué no seguimos? O si yo pude haber hecho más y se hubiera salvado. Y me quedé, o sea, con eso, después de la atención, me quedé con eso, me quedé con eso. Pero después,
como decían mis compañeros, si tú te quedas con él, quizás las otras 10, 15 personas que salvamos, o sea, hubieran puesto peor, porque hubieron varias personas críticas. Y si no, él me dice, si te hubieras quedado con él, esas quizás también hubieran fallecido. Entonces, es un método como se dice, triage, de evaluación. Eh, Te afecta un poco en el caso cuando muchos son pediátricos, de que Chuzo, pero tenía mucho vida por delante, esto, se pudo hacer algo más o no se pudo, que tú te quedas con esa duda, pero es verdad, si después lo acepté, que si yo me hubiera quedado con él solito, las demás personas hubieran fallecido o se hubieran empeorado. Y te quedas como con esa sensación y repites y repites. Y en la siguiente escena sí tú quedas como que ojalá no me toque este múltiple víctima pediátrico porque se te hace más difícil tomar esa decisión de, de seguir y ya tú sabes que ya no tiene probabilidades. Sí, normalmente en esto es un estrés de Murphy, es un impacto medio más que todo. Cuando, por ejemplo, a usted le toca hacer la clasificación de víctimas según las condiciones, Ajá. usted tiene que buscar a la persona que tenga más eh, probabilidades de vida, ¿no? Eso es difícil. Y como normalmente el sistema prehospitalario sale no a ver muertos ni a buscar muertos, sino a buscar personas para tratar de salvarlas. Entonces es un impacto emocional un poquito duro porque al final tienes que clasificar y tienes que disponer de una de esas personas porque no puedes atenderlo a todos, ¿no? Lo importante aquí es que pudiste manejarlo. eh, Definitivamente hubo un episodio, Ujú. pero al final te pudiste recuperar conversándolo, de pronto hablando con tus compañeros, y es lo que se busca, que puedas decirlo y no guardarlo, porque a medida que tú lo vas guardando, pues vas llenando esta bolsa que tenemos y cuando explota, pues entonces puede ser una situación más complicada y antagónica para ti a nivel emocional. Quizás desde el encuadre clínico yo hubiera empezado a listar un poco la lista de los pensamientos Mm. intrusivos e ir punto por punto. Una de las cosas que mencionaste era poder como reevaluar el procedimiento. Entonces, ir desde ahí, desde esa reestructuración también, qué evidencia tenías desde ese respecto que se iba a modificar la situación. ¿Por qué? Porque al final se experimentaba bastante culpa desde la decisión, pero es una decisión que se basa también en parámetros, como tal, no hay como una emocionalidad. El Y protocolo, ajá. exactamente, en este caso, también poder como separar un poquito la implicación desde esa empatía y la simpatía. Ciertamente cuando vemos pediátricos o cuando vemos, también he escuchado pues que pacientes geriátricos o féminas muchas veces se pueden remover desde las historias personales de cada uno. Entonces, poder ir también identificando desde esa significancia y poder reducir esa culpa. Em, bueno, también cabe mencionar rescatar los espacios de debriefing para poder entonces desde un parámetro nuevamente protocolar poder identificar quizás desde procedimientos quizás que se puede llegar a implementar en algún punto, pero nuevamente comprendiendo de que la decisión no fue porque sí o porque no, porque se carece o no de una capacidad instrumental, sino de que habían condiciones, se dieron ciertas tomas de decisiones y que aún haciendo lo posible humanamente, podía haber una posibilidad de que este resultado se diera. Sí, es que es como, después lo comprendí, ¿no? De que hay que seguir un protocolo y no basarse en los sentimientos, porque cuando uno se basa mucho en esas situaciones que hay múltiples víctimas, en los sentimientos quizás no toma la decisión correcta y hay que basarnos en los protocolos establecidos ya internacionalmente y los que tenemos entre las Pero instituciones. entonces, ¿cómo nos apagamos? Porque créeme, que yo voy a una emergencia y me están gritando, fulanita, ayúdame, o no sé qué, Eh, en los gritos y las cosas,
¿cómo yo me apago? Porque hay días, hay días. Hay días que puedo estar, yo soy la superhéroe de ayudo o voy a estar chuleta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, como uno se apaga. O sea, yo siento que eso es súper difícil. Y no he estado en esa situación Sí. y yo respeto eso. Es bastante difícil, pero uno hay que tratar de sobrellevarlo poco a poco y por eso es bueno lo que hacemos acá, que el personal de nuevo ingreso no esté solo. O sea, porque es la primera vez que tú vas a tener ese impacto, como me ocurrió a mí, la gente estaba gritando, pero ayúdalo, no lo dejes ahí, y tú te quedas así. Tú estás, o sea, eres nuevo, no vas a saber cómo reaccionar. Pero si hay un personal que ya ha pasado por esta situación, lo maneja un poco mejor, te ayuda a tomar una buena decisión de que no te puedes dejar guiar por lo que dice la gente, sino por lo que estás viendo en sí. Y que, bueno, lastimosamente, después ya conversando todo lo que tenía el niño, o sea, nos dimos cuenta que tenía signos evidentes de muerte. Entonces ya son cosas que no se nos escapa de nuestras manos. Entonces, pero sí es como una ayuda siempre mutua con tu compañero que hay que seguir. Y no se te queda la cara del niño en mente. Por un buen tiempo te aseguro que hasta que lo llegué a comprender, sí se me quedaba como que la misma escena, pues, en mi mente congelada de que pudimos hacer esto o pudimos hacer lo otro, pero en verdad sí yo me quedo viendo de que ya viéndolo bien, tenía signos evidentes de muerte. O sea, ya son cosas que no podemos Mira, hacer más. uno de los principios importantes cuando uno tiene una situación de impacto emocional es la aceptación. Ujú, Cuando sentamos que algo nos afecta y podemos tener esa tranquilidad de poder, la confianza de poder hablar con alguien y poder decirlo, soltar todo esto que tenemos, pues nos va a ayudar inmensamente para poder salir de esa situación que está pasando. De hecho, me recuerdo una situación que se dio con un buzo, Mark Wagner, buzo de rescate antiguo, tenía muchos eventos y cuando va a buscar a una víctima, pues casi muere tratando de recuperarlo por la profundidad en la que estaba y era ya una persona, ya era un cadáver. Entonces, él dice, cuando sale, dice, la inercia, porque es un momento inércico, ujú, bloqueó mi buen juicio y casi pierdo la vida recuperando un cuerpo. O sea, un cuerpo que ya era inerte. Entonces, ¿pero qué ocurre aquí? Hay un sentimiento de querer ayudar, ¿no? ujú, Entonces, ese definitivamente eso lo tienen los servicios de emergencia, que trabajan búsqueda, rescate prehospitalario, etcétera, de ir a buscar a una persona y rescatarla. Entonces, muchas veces hay una visión de túnel, inclusive hasta no dándose cuenta de que pueden estar en peligro y entran en situaciones en las que pues pudieron haberlo hecho de mejor manera o inclusive pues a lo mejor también pueden ser parte del problema en un momento dado. Entonces, la tranquilidad que podemos tener, lo que tú dices en un momento, empecé a verificar el protocolo y hice lo que tenía que hacer, eso te da tranquilidad a ti, te dice, hiciste lo que tenías que hacer, o sea, ya hay cosas que no podemos, que están más allá de lo que podemos hacer, no somos paramédicos, somos doctores, pero lastimosamente no somos Dios para poder eh, elegir entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, hacer todo el esfuerzo, seguir el protocolo y si hay algo que te impacta, hablarlo con la persona con la que tiene confianza o una persona profesional que te puede guiar en un momento. Considero también que el termómetro interno de uno, de revisarse constantemente cómo está, también impacta y es importante, porque ciertamente se puede llegar a perder el instinto básico de todo humano, que en este caso viene siendo el de supervivencia. ujú, Y justamente exponerte a una situación en la cual sí, estás enfocado quizás en salvar a la persona, pero ¿y dónde está entonces tu seguridad? ujú, Dónde estás tú como tal, ¿no? Debo mencionar que en ese respecto también es una pérdida. Si lo vemos de duelo, que todo en este sentido es una pérdida, ya sea de trabajo, ya sea de una relación, o sea, también como
personal de emergencias fue una pérdida. Entonces, poder como resignificar desde ahí y reducir también. Ojo, entender los protocolos y seguirlos y Mm. en algún momento aceptar de que no fue culpa tuya no es deshumanizar. Ajá. Nos deshumanizamos cuando dejamos de ser empáticos. Son dos cosas totalmente Ujú. diferentes. Entonces es importante la catarsis. O sea, Totalmente. hablarlo y hablarlo, porque es que es verdad, o sea, muchas personas se sientan y, bueno, hablamos pues, y ya muere el tema. Pero, a ver, muchas veces las personas necesitan hablarlo y conversarlo nuevamente y revisar, aunque sean los mismos aspectos, pero es una cosa de que, o sea, de verdad la catarsis sana. O sea, Claro. el escucharse, el evocar esas emociones, identificarlas y poder decirlas, es súper importante. ¿Sabes qué me ha pasado? O no sé si la pasa también, colega, que de repente la persona te dice "Es que ya voy a decir nuevamente lo mismo y ya usted debe, o sea, si la persona se anticipa también a lo que pudieras estar experimentando tú, de voy a volver a repetir este tema y entonces se deja a un lado esa catarsis por el temor a lo que la otra persona quizás pueda realizar en un juicio, pero en realidad es necesario desde la parte profesional poder hacer esa revisión de qué está generando o cuál es la función como tal de ese pensamiento. O sea, poder identificar si desde esa rumia hay algo más o bien poder hacer esa separación. No sé si le ha pasado. Yo me voy un poquito más allá y en realidad nosotros tenemos que darnos tiempo a nosotros, a sanar emocionalmente. Y lo podemos hacer no solamente conversándolo. Quizás no es necesario que lo digas, lo has dicho 80 veces y volver a decirlo más bien te va creando es una herida. Tenemos, podemos encontrar un lugar donde no hayan elementos estresores y hacer musicoterapia, inhaloterapia y cosas que te hagan sentir bien en algún momento y que puedas ir sanando a nivel emocional sin necesidad de que vuelvas a repetirlo nuevamente, ¿no? O sea, que no solamente sería la catarsis, sino que hay otros métodos que podemos utilizar. Claro, una manera de hacer rapport. Perfecto, pero no solamente también está el punto de las emergencias en el ámbito hospitalario, sino que también están entonces los compañeros que también atienden detrás de un teléfono. Y yo en mis inicios, yo comencé pues como receptora de llamada de emergencia y hubo un caso que siempre como instructora también de estos cursos, lo traigo a colación, que nunca se me olvida que era un partido de Real Madrid versus el Barcelona. El Barcelona le metió 5 goles a Real Madrid. Llama la esposa del señor, el tipo está infartado. Entonces, parte de nuestro protocolo es que nosotros tenemos que acompañar a la persona por medio del teléfono a darle información de cómo debe hacer RCP mientras que llega la ayuda. Entonces, créanme que en mi vida me habían insultado tanto. Cada quinta generación de me insultaron, o sea, nunca había recibido tanto insulto. Y el tratar de decirle, vamos a hacer esto, vamos señora, no, vamos, ayuda a su esposo, o sea, todas esas cosas que pasaron en la línea, pues se dieron. Cierro la llamada y después de cerrar la llamada nosotros tenemos que hacer un mini informe de lo que ocurrió. En ese momento que yo estaba tecleando la información, sentí un dolor en el brazo izquierdo que se me engarrotó, para decirlo así, y yo le comunico a mi compañero que está aquí, siento como un dolor aquí en el brazo. Y mi compañero se le armó, ay, oye, a Mónica le está dando un infarto. Y yo, se me está dando un infarto. Entonces llama al supervisor, el doctor me toma la presión, si la tenía súper alta y todo lo demás, me manda para mi casa, me fui a atender, me mandan unos medicamentos para relajarme, me mandan como 3 días para mi casa y bueno, sí me relajé, pero lo que entendí en ese momento es que no agarrar la cosa a pecho. Así es. O sea, a partir de ahí ya me resbalaba todos esos insultos porque de verdad nunca me había insultado tanto. Entonces Mira, eso es fuerte. la verdad es que yo respeto mucho al personal que trabaja en despacho. O sea, lo respeto a todos, pero sobre todo al personal que está en despacho porque no tiene una comunicación directa, o sea, presencial con la persona con la que está hablando. No sabe ni siquiera quién es, no sabe qué está haciendo y tienes que tratar de tranquilizar a alguien que no conoces, que no sabes cómo es. Entonces, tras de eso, empezar a guiarlo
para poder ser una ayuda para alguien que lo necesita en realidad, que es la persona, que el paciente que está en una situación. Y definitivamente esto se hace a base de entrenamiento, y definitivamente ayuda técnica y profesional que tiene que buscar el personal de despacho siempre, tiene que guardar un día para poder hablar con esta persona, quizá desahogarse y hablar muchas cosas, y sobre todo ser empático y no deshumanizarte. O sea, en algún momento, ok, esto no me afecta a todas las palabras obscenas, pero no hay que hacer la diferencia entre esto no me afecta todas estas palabras, pero sigo siendo una persona humana y empática con la persona que en realidad está pasando por una situación, eh, por una condición, más que todo, ¿no? Yo quizás agregaría el tema de la función conductual, o sea, ¿por qué la persona quizás está reaccionando de esta forma para poder generar esa distancia? Conductualmente está haciendo un llamado, una necesidad de, no necesariamente todo eso que me está diciendo implica que yo soy, Ujú. pero para eso hay mucho camino por desarrollar y continuar desarrollando, nuevamente tomando en consideración de que día a día no estamos en las mismas condiciones. Y puede que un día sí yo sobrelleve los insultos, pero otro día llegando al despacho casi me chocan. Encima de eso me paré tarde. Vamos agregando quizás esos estresores que son comunes, pero que de una manera u otra también nos puede ir reduciendo un poco esa capacidad de manejo ante esa exposición. Es que una cantidad de estresores, hay que Sí. dar claro, hay estresores diarios, Ujú, pero cuando ya te afecta a nivel emocional ya es un estrés agudo. exacto. Porque entonces ya tú empiezas a manifestar. En el momento en que empezamos a manifestar mal humor o cualquier otra situación de depresión, no sé qué, ya esto quiere decir de que te está atacando, de que te está haciendo daño, de que tienes que hacer un alto y que tienes que buscar ayuda. En la periodicidad Ujú. como tal. Sí, Y los signos y síntomas que tú mismo tienes que entender que estás generando, porque alguien lo está viendo, aguanta, te está afectando esto, ¿no? muchas veces es difícil también que la persona pueda auto verse o percatarse de sí. Y pasa mucho con el personal, Sí, lastimosamente. es que en ese momento nosotros, bueno, lo voy a decir hace bastante tiempo, no teníamos pues un psicólogo que nosotros podemos recurrir y conversarlo. O sea, estamos hablando de eso más o menos en 2012, 2013, que aún no existía ese personaje dentro de aquí de Suma. Claro, ya después entendí, incluso tuve que comprender que la persona estaba en una situación también en su casa, es su esposo, una forma también de hacer su propia catarsis o desahogando su estrés Ujú. con mi persona, porque era su frustración, pues. No llega la ambulancia, ¿dónde están? No sé si tenía hijos alrededor, no sé si había familiares a su alrededor. Entonces, me imagino yo que todo eso también es parte del por qué es ese desahogo contra uno como personal que está detrás del teléfono. Pero llegar hasta ese punto es difícil, ¿no? Claro que sí. Porque primero yo, ¿no? O sea, ¿por qué me dices eso a mí? ¿Por qué me tienes que insultar? Yo estoy tratando de ayudarte, no estás escuchándome. Entonces, ¿cómo te ayudo? Entonces, toda esa internalización fue mucho después. Ojalá lo hubiese tenido a los días, a los instantes para poder entonces no llegar a un punto que, claro, en que te vuelves un robotcito. ¿Para qué? Para hacer tu barrera porque no sabes realmente cómo hacer ese, ¿cómo se llama? Ese distanciamiento. Sí, ese distanciamiento que Esa tienes que tener, separación. esa separación, porque es que no te enseña, no te enseña, o sea, eso no se, emocionalmente no se enseña. Cómo yo separo esa parte de mí al momento de que estoy viendo, incluso me imagino a mi compañero en calle, lo mismo, o sea, quizás no en el mismo sintonización, pero sino que ellos también, como también entonces separan pues esa parte de que tengo que atender, tengo que hacer, sé que es una abuelita, sé que es un niño, yo puedo tener un niño pequeño y tengo que atender un niño. O sea, también cómo hago, esa separación no se enseña. Bien, yo puedo darle algunos tips
que pronto pueden ayudar. Uno es la respiración. Vamos a empezar a regular nuestra respiración para tranquilizarnos. De 5 a 10 sorbitos de aguas pequeños, tomarlos y al final decirte algo muy importante a ti. No se lo digas a nadie, a la persona que te está hablando, y es, entiendo tu problema, conozco tu problema, pero no soy parte de tu problema. Eso lo decimos a lo muy interno porque eso nos da a nosotros la tranquilidad de que nosotros estamos tratando de ayudar, somos una ayuda y tenemos que ser una persona empática con alguien que está perdiendo un ser querido y que definitivamente por desesperación pues va a hacer todo esto, ¿no? Entonces, al nosotros mismos decirnos, conozco tu problema, entiendo tu problema, pero no soy parte de tu problema, pues nos liberamos un poco de ese golpe, de ese impacto que te está dando, pues la manera antagónica en la que con la que estás atendiendo a la persona. También puedo agregar el grounding en este caso. No el de tocar el césped como tal con los pies descalzos, sino el poder utilizar elementos sensoriales. Por ejemplo, 5 objetos que puedas observar en el ambiente, 4 que puedas escuchar, 3 que puedan tener un olor agradable, 2 que puedan ser agradables también al tacto y uno que pudieras imaginar un sabor. Al final, el principio es regularte, pero desde entonces dónde recibimos esa información que viene siendo nuestros sentidos. Bien, en la parte de acá, algo que yo entendí en transcurso de los años es el entrenamiento que uno mismo tiene que tener. O lastimosamente nosotros nos metimos en una carrera que hay que estar entrenándose siempre. Lo que antes se hacía ya no se hace. Hay situaciones de emergencia, por lo menos que no siempre vemos, estudiar esas situaciones y como recordando, esto se hace así, esto, porque ese entrenamiento o esa capacitación que podemos agarrar, por lo menos acá tenemos de un departamento, pero también hay capacitaciones externas que uno puede agarrar y eso te ayuda a tener como más confianza en ti, el entrenamiento, entrenar, entrenar. Hay situaciones que quizás no veamos mucho, leer qué puedo hacer en esas situaciones, esta patología, qué signos y síntomas puedo tener y crear como más seguridad en ti, en lo que estás haciendo y al saber que si llegas a tener esa situación, respirar profundo y ya yo sé lo que tengo que hacer esto, esto, esto y seguir los pasos a seguir o el protocolo a seguir que, para esa situación. Y Mira nos que ayuda a eso. has tocado un tema muy importante, la verdad, y precisamente eso es lo que es el estrés. ¿No? El estrés es, al estar inseguro, al tener una inseguridad, pues definitivamente te causa estrés, ¿no? Y adicional a que algún protocolo, alguna maniobra que tú puedas hacer, un protocolo que no hagas, o una maniobra que hagas mal, pues va a terminar en hacerle daño a un ser humano, ¿no? Entonces, el conocimiento, la seguridad, eh, la tranquilidad de que lo estás haciendo bien, viene precisamente de la mano de la capacitación continua, Ujú. ¿no? Porque eso te hace sentir seguro y libera el estrés. Y a nivel de nuestro cerebro, pues, o nuestra mente, es un proceso de anticipación. O sea, Así poder es. como reorganizar antes y poder tener como diferentes variables o perspectivas de solución. Y también la planificación que pueda tener en algún momento organizacional. Por ejemplo, llegas a un lugar y necesitas un DEA, no lo tienes, empieza el estrés porque lo necesitas. El botiquín se me quedó o se me quedó tal cosa. O sea, primero que todo organizar las cosas y luego de eso, entonces atender con toda la capacidad que tienen todos ustedes. Entonces, eso te va a dar a ti la tranquilidad. Necesito el oxígeno, aquí está. Necesito el DEA, aquí está. Necesito y todo va a ir fluyendo Eh, tranquilamente. Es como, recordemos, por ejemplo, cuando íbamos a un examen, si tú tenías 5 de arriba abajo, tú ibas sobrado, tú podías ganar 2 en el examen. No había estrés. Pero si de ese examen valía de que cumplieras con tu año o pasaras o no una materia, ¿cómo ibas? Estresado, ¿sí o no? Y si no habías estudiado, mucho más estresado. Y si pensabas en lo que te iba a hacer tu papá o tu mamá, todavía más estresado.
Y si no te llevas bien con el profesor, o sea que cuando le diera, entonces estás viendo que cada uno de estas cosas va creando un elemento estresor, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vayamos sacando y depurando todos estos elementos estresores, pues vamos a ir más seguros y vamos a eliminar el estrés. También toman papel o importancia el roleplay, porque ajá, ¿cómo jugamos entonces ante las diferentes adversidades? Ujú. Yéndome quizás con el ejemplo de los exámenes. Bueno, vamos entonces a hacer un examen práctico, pero que no tiene como tal una valoración. Tienes una idea de lo que quizás pudiera venir en el examen sumativo, pero no necesariamente tiene que ser así, como tal, en ese formato, pero ya tienes un esquema. Y uno de los puntos principales del estrés precisamente cuando a ti te interesa algo. Porque también recordemos, y vamos nuevamente al ejemplo de cuando ibas a hacer el examen, si es un estudiante que ya él sabe que te ha quedado, pues no le interesa si hace el examen o no hace el examen, puede poner tal cosa y ya listo, porque de pronto en su casa a nadie le importa o el examen no le interesa, porque no es importante tener seguridad en algo que no es importante para él. Como para ustedes es importante la vida de cada una de estas personas, se presiona para tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, aquí que es lo importante ir depurando estos elementos estresores que al final pueden hacer un impacto. No podemos eh, manejar o condicionar ningún evento en la calle, no lo podemos hacer, pero sí podemos controlar nuestra experticia y nuestra organización en un momento dado. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando trabajamos con compañeros en que ya han caído en un punto de, por ejemplo, la despersonalización? En que están trabajando como si fuera un robot o tienen ese desinterés. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos nosotros? Porque quizás nosotros colaborando con el mismo, porque por lo menos ellos trabajan mucho en equipo. ¿Qué hago? Pues, entonces, si mi compañero está haciendo una cosa o no la quiere hacer o debe hacerla y ese peso que recae en mí, entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo lo converso? ¿Cómo lo gestionamos? Hay importantes talleres de cuerdas, donde la gente aprende a trabajar en equipo, conversarlo de manera profesional, sobre todo con alguien de salud mental, para crear estas estrategias para hacerlo entender de que esto es un trabajo en equipo. Y buscar también comprender desde dónde o desde cuándo se está originando ¿Y esta el por qué? O sea, desmotivación. ¿cuál es el origen, Ujú, la génesis y cuál es la solución a este problema, ¿no? ujú. Porque también de pronto es un compañero que tiene tantos años y no ha sido ascendido, no le han dado su rol. Muchas de estas cosas, pues definitivamente van haciendo que esta persona vaya como, no me interesa porque al final no me toman en cuenta y entonces ya va a haber que entrar en un rol de liderazgo más que todo, ¿no? Para que esta persona se sienta nuevamente productivo y se sienta importante para la institución en un momento dado. Bueno, yo creo que ahí sí me desvía del tema porque el tema es estrés postraumático. Y bueno, pero también en las oficinas tenemos estrés y también se podrá dar estrés postraumático en oficinas. Definitivamente, claro que sí. Claro que sí. El estrés, por ejemplo, de la presión del trabajo, Informes. la presión, los informes, no te salió la cuenta, se me perdió un informe que hice y cuestiones como estas, pues definitivamente van causando un estrés, ¿no? Y si tienen un jefe, un líder que me está presionando, se está llegando el tiempo, tenemos que entregar estos informes a tal fecha, a medida de que vaya llegando la fecha, pues definitivamente esto va a ser un elemento estresor. O la distorsión en la comunicación también va a generar ese estrés. Sí, la falta de una Sí. comunicación asertiva también puede hacer un O daño. sea, por lo menos en ese tipo de personal, pues entonces se vería entonces en la conducta. O es más evidente en la conducta. Puede resultar un poco más evidente por el tiempo en el que comparten, ¿sabes? Por ejemplo, si la persona era un poco más amigable, sociable, de repente ya no es tan de esta forma o no es tan aperturada la conversación, hay respuestas un poco más desafiantes en ese sentido o más vemos esa desmotivación del personal o
se le reduce quizás la importancia a ciertas cosas, ya pierde como sentido. Puede Muchas actuar de forma violenta en algún momento cuando le dices algo. actitudes Sí, atinadas. exactamente. Eh, el burnout nunca Sí. está siempre está ahí. El burnout es medio casado. Sí, él está ahí. Por ejemplo, si ya mi jefa me grita, o sea, esto no es así, esto es solamente un ejemplo para dar ilustración. No está pasando, gracias. Entonces, llego, mi jefa me grita porque está también estresado porque no se ha entregado algo, entonces, ¿qué hago yo? También al día siguiente y estoy aprensiva, eh, puedo sentir miedo incluso, o no querer ir a trabajar. O sobre reactividad, de repente te preguntan X cosa, ya la estás realizando. O sea, podemos también ver esas tres posibles situaciones. Una de las cosas que tenemos que hacer es, lo hacía en su momento Sigmund Freud, utilizar la bata de Sigmund Freud, ¿no? Que era él se colocaba y escuchaba todo lo que le querían decir y una vez él salía, cogía la bata, la colocaba aquí como, dejo todos los problemas aquí. Entonces no llevar ese problema a casa, porque entonces vas a tener dos conflictos, uno en tu trabajo y otro en tu casa. No, entonces este problema es de aquí y se queda aquí. Tratar de no transportar, igual cuando sale de la casa, no transportar los problemas de la casa al trabajo. Es un poquito difícil hacer esa separación, pero es justo necesario, sobre todo para la estabilidad emocional. Y si en algún momento tienes que hablar con la parte profesional, hágalo sin ningún problema. Acepte que tiene alguna situación que lo está incomodando y converse. Sí, o sea, en particular, o sea, yo me meto ahí, yo soy de ese tipo de persona, yo soy. Estaba hablando de mí. Porque, o sea, a mí sí se me hace difícil hacer esa separación. Algo me afectó, ya sea en el trabajo, lo llevo a la casa, ya sea en la casa, me lo llevo al trabajo. ¿Por qué? No sé, no logro hacer esa desconexión. O sea, mi emoción se mantiene. Y me imagino yo que va a depender de lo que yo me la paso pensando y pensando sobre el tema, pero, o sea, no lo logro, entonces, ¿qué puedo hacer? Empecemos a trabajar en compartimentalizar. O sea, vamos... Anótame una cita, por favor. No, literalmente es quizás... vamos a partir desde ese imaginario, ¿no? Ir de a poco, ir creando esos, si lo quieres ver como un cajoncito, si lo quieres ver como un espacio, va a ser funcional para ti, pero poder ir haciendo también procesos transicionales. Ejemplo, lo que para ti pudiera ser una transición, una respiración diafragmática antes de salir de aquí. Eso te puede hacer como el impasse de que estás dejando o abandonando o haciendo esa simbología de que estás abandonando el trabajo, vas a ir a otro entorno. Eso no sé si te puede llegar a funcionar. Bueno, voy a probarlo. Ok. Pero sí me ha pasado, por lo menos acá con mis compañeros, de que su buen humor, su Ok. buena vibra, Ok. sí logra bajarme. Sí logra como quitarme un poquito del estrés. Ok. No del todo, pero esa camaradería que por lo menos acá en el departamento tenemos, sí logra como que bajarme un poco, se me olvida un ratito el problema y lo puedo dejar. Pero después regresa. Mira, decía Albert Bandura, uno de los psicólogos cognitivos conductores más ilustres que yo conozco, que el ambiente hace al individuo y el individuo hace el ambiente. Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Si hay un ambiente favorable, definitivamente eso va a hacer de que la persona trabaje de mejor manera, eh, va a tener mayor productividad y vas a tener mayor cantidad de tiempo con esta producción. Entonces, ¿qué podría aconsejar de Mónica? De pronto te puede hacer un trabajo de tener una gorra de Sume y en el momento en el que sale, esta gorra se queda aquí. ¿Sí? Ok. Y aquí se quedan mi trabajo, mis problemas de la oficina se quedan aquí. Y irte liberada hacia tu casa. Eso podrías hacerlo de pronto, ¿no? Puedes trabajarlo y dividir la parte de tu trabajo con la parte de tu casa de manera sistemática, ¿no? Poco a poco.
poco a poco. Gradual. ¿Sí? Y, por ejemplo, el tema de lo social, no sé si recordarán el estudio de la sonrisa. Cuando vemos una sonrisa genuina, es inevitable que uno por respuesta también sonría. Entonces eso también favorece. Un psicólogo que conocí me enseñó que las emociones son altamente contagiosas. Sí, claro. Y entonces, bueno, por eso trato de siempre contagiarme de las buenas vibras, porque, claro, no es que todos los días todo el mundo está de buenas, ¿no? Así es. Pero Supuesto. por lo menos uno siempre, siempre ahí contagia y bueno, nos relajamos en ese sentido, pero voy a tratar de conseguir una gorra. Sí, recordemos de que el ser humano es biopsicosocial, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gusta estar con personas, o sea, hay personas son muy pocos, lo demás les gusta estar en sociedad, actuamos con pensamientos eh, fuertes, con pensamientos altos, eh, y tenemos pues aspectos biológicos que pueden cambiarnos también en algún momento. Si no te sientes anímicamente bien, de pronto puede ser que tenga algún problema estomacal o cualquier cosa. Eso también puede, la parte anatómica puede afectar la parte emocional. Eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Hay personas que se deprimen porque están gordos, otros se deprimen porque están flacos, Chula. otros se deprimen. Sí, entonces, porque es una parte anatómica que biológica en su momento no saben separar y quizás alimentación, quizás hacer un poco de ejercicio siempre es bueno, ¿no? Entonces esto va haciendo de que tengas una mejor salud mental. ¿Algo que agregar, compañero? No, la verdad me he quedado bien con algunos signos y síntomas que dijeron acá los especialistas, que he visto a muchos compañeros en la calle que veo que repiten la escena, y eso es muy común, por lo menos en el ámbito de nosotros en la prehospitalaria, que si llegas donde un compañero que crees que te puede ayudar o dar la confianza, te lo dice: "Hey, mira, me pasó esto, 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 no sé si hice mal esto, o si por lo menos al pasar los fármacos lo diluí bien, lo diluí mal". Entonces, es bueno que a veces nosotros detectar que otros compañeros puedan tenerlo, tener este estrés postraumático, y llegado un momento quizás lo podemos escuchar, pero también recomendarle que pidan su cita con un psicólogo especialista que lo ayude más profundo, ¿no? A tratar de superar esta situación. Recordemos de que cuando nos podemos encontrar con compañeros, el ser humano normalmente tiene mecanismos de defensa. Ujú. Entonces debemos entender también cuando hay esos mecanismos de defensa, resistencia, negación, desviación, evitación, racionalización. O sea que en algún momento poder entender esto y saber de que está pasando por una situación en la que necesita quizás una ayuda más profesional. Sí, Bien, entonces, para retomar, entonces el estrés postraumático nace del trauma, pero obviamente post-trauma, como entonces lo identificamos nuevamente con los 4 niveles que lo indicó. Ujú. Evitamos. El primero, recuérdense que es Resistencia. ¿Verdad? La resistencia. La la resistencia. contraexperimental, Ok. ¿no? Pero primero la Ajá, resistencia. no, la contraexperimental. Ok. Contraexperimental. Ajá, la evitación. Lo evito, lo Exactamente. manifiesto y después me autoayudo, ¿no? Eso es. Entonces estamos claritos. Ya, bueno, ahora voy a andar por ahí o al Cristo. Pero bueno, este tema es muy importante, como bien lo habíamos dicho, es un porcentaje bastante llamativo a nivel de lo que son el personal de emergencias o que atienden emergencias, de un 15 a un 25%, sobre otras demandas de otros trabajos, como por ejemplo los bomberos, SINAPRO, las policías que también tienen su porcentaje y tal, pero somos nosotros los que están en el ámbito de la emergencia que estamos expuestos. Bien, entonces ha sido todo un gusto estar con ustedes. La verdad, la tertulia ha sido muy buena. Aprendí bastante. ¿Tú qué dices, Villa? sí, es demasiado. Ay, y lo bueno es que por lo menos ahora ya el personal acepta la ayuda, te conversa de ciertas cosas, porque antes era bien difícil estos temas, ¿no?
Y gracias a Dios hemos estado mejorando en esa situación. Sí, y bueno, ya terminando este primer capítulo, muchas gracias a la licenciada Génesis y al licenciado Yo quería Bruno decir algo importante. Diva. Siempre es bueno saber dónde está esa ayuda y saber de que puede tocar la puerta en algún momento. Hay muchas personas que no les gusta que sepan que tienen un problema. Entonces que ellos son libres de ir, tocar la puerta, claro, en horarios donde va a estar, ¿no? Y entonces hablar con esa persona, si no quiere que nadie más sepa, pues, no importa, pero lo principal es que lo acepte y busque ayuda. Bueno, en ese sentido, siempre hay puertas abiertas para la clínica de salud mental, siempre desde la estricta confidencialidad y eso sí, también tomando en consideración que hay casos y casos donde, bueno, si se sale un poquito del esquema de horario, pero que aún así, con mucho gusto, estamos para apoyar o en todo caso para orientar. Y bien, si ustedes, bueno, nos brindan también información, podemos consumir alguna información que ustedes brinden en sus redes, nos los pueden decir para que también lo sigan. Bueno, en el caso como tal, yo estoy generando contenido desde Zoom, con pequeñas cápsulas o bien información que pueda ser para aplicación en nuestro diario vivir. Yo he escrito algunos artículos, de hecho, se los voy a hacer llegar. Hablé sobre la salud mental y las emergencias en Panamá. Y bueno, siempre estamos escribiendo algunas cosas. Tenemos una página que no recuerdo bien ahorita mismo cómo se llama, porque es con un compañero, pero en el momento en el que lo tenemos, se lo hacemos llegar para que lo vean. Veo dos aspectos, la parte de salud mental y parte de seguridad. Bueno, entonces, de verdad, felicidades, que pasen excelente día del psicólogo y que es muy importante esta figura dentro de las emergencias, como bien hemos visto y hemos conversado el día de hoy. Pues bien, señores, entonces hemos terminado. Síganos en nuestra página de Sumer. Estamos en Instagram. TikTok. Tenemos Sumer TikTok. Panamá. Es que de Sumer Panamá. Bueno, el de TikTok sí no me lo sé. Pero Sumer Panamá, síganos en Instagram y bueno, acá en nuestro canal de YouTube, Sumer Hospitalaria. Saludos y nos vemos en un siguiente capítulo.